Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros, compañeras. Hoy le hablaremos sobre el seguimiento y la descripción del movimiento de especies marinas. La cinemática es la parte que estudia el movimiento de los cuerpos usando explicaciones, números y ecuaciones que incluyen la distancia, desplazamiento, rigidez, velocidad y aceleración. La cinemática denomina a los cuerpos como partículas. Así se puede definir la partícula como todo cuerpo que posee una posición sin considerar sus dimensiones. Al nadar, los peces usan un tipo de movimiento oscilatorio y ondulatorio para la generación de empuje, aunque la mayoría nada por un movimiento ondulatorio. Elegimos este tema ya que nos pareció bastante interesante el saber cómo y en qué la física y la biología marina se unen. Por otro lado, también nos llamó la atención este tema, el saber sobre el seguimiento de las especies marinas y cómo estas se movilizan por todo el océano. Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento de especies marinas? Para garantizar la conservación de especies marinas es necesario poder conocer su abundancia, movimiento y supervivencia. Para esto existen diversas formas de hacerlo. Una iniciativa científica especializada en esto es la Valery Tracking Network, la cual tiene como objetivo generar conocimiento científico para la conservación de la biodiversidad marina, utilizando nuevas tecnologías de acoustic tracking y un programa de ciencia ciudadana. La Borealic Tracking Network pretende solventar esta limitación mediante dos metodologías colaborativas. Una, el seguimiento de especies de fauna marina con dispositivos electrónicos y, como segundo, una acción participativa de los pescadores. La Borealic Tracking Network está formada por una red de estaciones de observación que permiten el seguimiento a largo plazo de especies marinas a nivel local, nacional y global a través de una iniciativa participativa y colaborativa entre científicos y pescadores. La Valery Tracking Network tiene 4 objetivos específicos, los cuales son mantener una red de estaciones de monitoreo de la fauna marina a largo plazo, generar una plataforma colaborativa entre pescadores y científicos en el ámbito de la conservación marina. 3, impulsar la conservación de la vida marina a través del conocimiento científico. Y por último, fomentar la cultura científica en la sociedad en el ámbito de la conservación marina. El interés local de la Valery Tracking Network se extiende a nivel global. Las grandes especies pelágicas, cetáceos marinos o tortugas marinas, año tras año, realizan migraciones transoceánicas para ir a reproducirse en las aguas del mar Balear. Entender estas migraciones y cómo el cambio climático las afecta es un aspecto fundamental para garantizar su conservación. Las fuerzas que actúan sobre los animales acuáticos implican la transferencia de momento del pez al agua circundante y del agua circundante al pez, y se generan por las propiedades físicas del medio, ya sea la viscosidad, la densidad y la fricción. Los mecanismos de transferencia se explican por la rapidez de movimiento de momento o las fuerzas que actúan sobre un animal. Para los vertebrados, las fuerzas que actúan son las de fricción y presión de arrastre, elevación y fuerzas de reacción de aceleración. Un organismo con un movimiento ondulatorio se desplaza a una velocidad uniforme, en una trayectoria sinusoidal. Las fuerzas de fricción ejercidas por el ambiente producen retardos en el movimiento, impidiendo el movimiento hacia adelante. El empuje necesario para iniciar o para mantener el movimiento procede de las fuerzas externas que actúan sobre la superficie del cuerpo. La fuerza de arrastre y elevación se origina a partir de la viscosidad del agua, y esta es causada por la asimetría en el flujo. La aceleración de reacción resulta del cambio en la energía cinética del agua afectada por la aceleración o desaceleración del cuerpo. Ya.
Los peces al nadar usan movimientos ondulatorios de su cuerpo o aletas. En este tipo de nado se genera una onda que viaja hacia atrás, provocando un tren de ondas por los músculos laterales de la cabeza a la cola. La forma en que se usan estos músculos para generar el empuje varía según la especie del pez, de la forma del cuerpo, modo y velocidad de la natación. La locomoción es el resultado de un acoplamiento entre la dinámica neuronal y el cuerpo, debido a las ondulaciones o contracciones del cuerpo y aletas, las que con aplicación de fuerzas provocan el movimiento en una forma de onda. La actividad muscular y las propiedades del esqueleto, junto con la interacción del pez y las fuerzas reactivas del agua, se combinan generando una curvatura del cuerpo en dirección en que se dirige la cola. Hablando de una forma más física, su locomoción es el resultado de las fuerzas de reacción, como el flujo del agua circundante, debido a una respuesta a las deformaciones ondulantes del pez, que son producidas por los momentos flexionantes que generan los músculos en todo su cuerpo. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el pez, siendo estas las fuerzas internas que vienen de la viscoelasticidad de todos sus tejidos en movimiento ondulatorio y las fuerzas hidrodinámicas externas, deben dar como resultado una aceleración o desaceleración hacia adelante como también lateralmente y rotacional. En todo caso, estas fuerzas provocan el empuje que permite el nado del pez. Cuando un cuerpo se mueve por el agua, se topa con una resistencia en la dirección del movimiento, y como parte de esta interacción entre el pez y el agua, actúan sobre el cuerpo del pez las fuerzas de la presión del fluido. Los movimientos de propulsión. Aquí nos encontramos con variaciones en el nado de los peces, según son los diferentes grupos. Los peces que son más largos y más delgados pasan una onda de propulsión hacia atrás de su cuerpo. Los peces que son cortos y son más anchos parecen nadar con una sola aleta caudal. En el tipo de nado que involucra el cuerpo y la aleta caudal, hay patrones entre los peces y los cetáceos. Por eso aquí nos encontramos con esta tabla que explica el tipo de movimiento de los peces y la descripción, donde tenemos 4. El anguiliforme, tiene una onda propulsiva que tiende a ser transmitida a lo largo de todo su cuerpo. Las fuerzas laterales se cancelan de manera que se desprecia cualquier tendencia a que el cuerpo retroceda. El movimiento subcaranguiforme es similar al movimiento de la anguila que vimos anteriormente, pero con una menor amplitud de movimiento en la parte anterior del cuerpo. El movimiento caranguiforme tiene las ondulaciones del cuerpo que ocurren en la tercera parte de su cuerpo. El empuje se genera por una aleta caudal rígida. La onda propulsiva es transmitida por una parte pasiva del cuerpo. Y por último, el movimiento ostraciforme, que es una oscilación pendular de la aleta caudal, mientras el cuerpo permanece esencialmente rígido, obteniendo así la propulsión. ¿De qué manera se une el seguimiento de especies marinas con la cinemática? La cinemática y la biología marina en el seguimiento de especies marinas se unen, ya que para poder entender el movimiento de estas especies usamos de la cinemática y así saber cómo estas especies se mueven a lo largo del océano y también entender así el porqué de sus migraciones y diferentes partes. Esta sería nuestra presentación. Espero a todos les haya gustado.